¿Te imaginas que una ciudad entera tuviera que organizar grupos de búsqueda para defenderse? No contra invasores humanos, sino contra manadas de perros salvajes. No es una historia de ficción ni una exageración folclórica. Esto ocurrió en Buenos Aires, y durante años, los perros cimarrones fueron una amenaza real, capaz de sembrar el miedo incluso entre los más valientes. ¿Cómo llegó a suceder algo así? ¿Y qué pasó con esas bestias que un día reinaron las calles y las pampas? Para entender este fenómeno hay que remontarse a los días en que Buenos Aires era apenas un fuerte de frontera, un asentamiento en constante tensión con el entorno. En el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles fundaron la ciudad, trajeron consigo caballos, vacas y, por supuesto, perros. Animales robustos, adiestrados para la caza, la guerra y la vigilancia. Algunos escaparon. Otros fueron abandonados cuando la ciudad fue destruida en 1541 durante un ataque indígena. Y ahí comenzó todo. Sin humanos que los controlaran, los perros domésticos se adaptaron al entorno salvaje. Se reprodujeron libremente en las pampas y evolucionaron. Perdieron sus costumbres dóciles y formaron manadas agresivas, desconfiadas, astutas. Eran los perros cimarrones, descendientes de los lebreles, alanos y mastines que habían acompañado a los conquistadores. Con el tiempo, se convirtieron en los amos invisibles del campo. Para el siglo XVII, estos animales eran ya una amenaza conocida. Se contaba que cazaban en grupos organizados, atacaban ganado y hasta rodeaban a viajeros solitarios. Las estancias comenzaban a fortificarse no solo por temor a los malones indígenas, sino también por los perros salvajes. Algunas crónicas los describen con colmillos amarillentos, ojos brillantes y cicatrices en el lomo, como si cada uno llevara la historia de sus propias batallas. Pero lo más inquietante vino después, no se quedaron en el campo. A medida que Buenos Aires comenzó a expandirse y recuperar su papel como capital virreinal en el siglo XVIII, los perros cimarrones se acercaron a la ciudad. Primero merodeaban por los bordes, atacaban a otros animales, husmeaban entre los basurales. Pero con el tiempo, empezaron a entrar. De noche, grupos de hasta 20 animales recorrían las calles en silencio, casi como fantasmas. Nadie salía después del toque de queda sin un farol y un palo. Se decía que en ciertas noches sin luna, el eco de sus aullidos era lo único que se escuchaba en los barrios del sur. A veces aparecían cadáveres de ovejas, gallinas o incluso de perros domésticos, destrozados en patios o solares baldíos. Algunos vecinos hablaban de ojos brillando desde los techos, de sombras rápidas cruzando las esquinas. Hubo un momento, a mediados del siglo XVIII, en que las autoridades tuvieron que intervenir. Se organizaron campañas para cazarlos. Se ofrecían recompensas por cada cabeza entregada. Incluso se emitieron bandos para que los vecinos se unieran en batidas. Se usaron trampas, cebos envenenados, y se llegó a dispararles desde las azoteas. Pero no era fácil. Estos perros no eran tontos, sabían cuándo acechar y cuándo desaparecer. Un dato curioso es que en el Diario de los Sucesos Notables de Buenos Aires, un cronista anónimo relata cómo en 1784 un grupo de perros cimarrones interrumpió una procesión religiosa, obligando a dispersar a la multitud. No hubo heridos, pero el pánico fue tal que durante semanas no se volvió a organizar ninguna marcha al caer la noche. Y sin embargo, poco a poco, su presencia se fue desvaneciendo. La urbanización acelerada, el crecimiento de la ciudad, el alumbrado público y la vigilancia más estricta redujeron su número. Para principios del siglo XIX, eran una rareza. Algunos fueron capturados, otros probablemente murieron por la falta de alimento, y unos pocos simplemente desaparecieron en la inmensidad de las pampas. Lo más intrigante es que durante décadas nadie habló mucho de ellos. Fue como si la ciudad hubiera querido olvidar aquella época en que las sombras no eran solo de humanos y la amenaza podía venir de una criatura que un día fue amiga del hombre. Algunos investigadores creen que su recuerdo sobrevive en cuentos de abuelos o en nombres de esquinas olvidadas. Hoy, cuando caminamos por Buenos Aires, cuesta imaginar que hubo un tiempo en que las calles podían ser territorio de manadas salvajes. Pero lo cierto es que sucedió. Y como muchas otras historias incómodas del pasado, quedó enterrada entre los ladrillos del progreso. ¿Quién decide qué historias merecen ser recordadas? A veces, lo más fascinante no es lo que se celebra, sino lo que se oculta. Si te sorprendió esta historia, déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete para más relatos como este, y comparte este video con alguien que ame las curiosidades históricas tanto como tú. Porque aquí, cada historia tiene una clave. Una clave curiosa.